CDNN Canal 23. Con programación informativa. La última reforma. Hoy miércoles 30 de enero, en tu programa La Última Reforma, continuamos compartiendo el Evangelio de la Gracia. En este programa, en Fundamentos de la Gracia, abordaremos el tema, Doctrinas de Hombres. Hay un solo apóstol y un solo Evangelio, la gracia revelada. Esta programación está siendo transmitida en vivo a través de nuestros portales en Facebook y Twitter. Es tiempo para cambiar de referencia apostólica. Cambia tu manera de pensar, renueva tu mente, la última reforma. Buenas noches, bienvenido una vez más a su cita de todos los miércoles. Y queremos darle, primero de todo, un fuerte abrazo y saludos a todas aquellas personas que están sintonizando el programa por primera vez. Un saludo especial a Marta Hernández Espinosa, Jairo Alonso y Derek Alonso, que esta es su primera vez sintonizando el programa. Le mandamos un saludo desde aquí, desde la familia de La Última Reforma. Le recordamos a todos los televidentes que el programa está siendo transmitido en vivo ahora a través de las plataformas del canal de YouTube y en Facebook Live. Son herramientas que ya brindamos, que les hace fácil a todas personas que no tienen acceso a televisión, pero sí al internet a través de los teléfonos móviles. Y siempre les recordamos también a los televidentes que usen las herramientas que tenemos disponibles a través de las redes sociales. Nos invitamos que nos sigan en la página de Facebook, también en Twitter. Y como mencioné, tenemos un canal de YouTube donde ahí, además de que se está transmitiendo en vivo el programa, también hay un sinnúmero de herramientas, videos, reflexiones que usted puede utilizar para investigación, reflexión. Le recordamos también al televidente que el Evangelio revelado a Pablo, nosotros lo presentamos como herramienta para reflexión, no para debate, no para decirle cómo vivir su vida, sino que ofrecemos un pensamiento distinto desde la perspectiva de las cartas de Pablo y que le sirva para una manera de reflexionar. Sabemos que lo que nosotros planteamos son temas muy controversiales, rompemos esa barrera del pensamiento religioso y sabemos de que de una u otra manera pues causa en algunos un alivio, en otros pues lamentable pues les causa cierta incomodidad, pero lo bueno es que siempre están sintonizando, ¿no? El tema de hoy es doctrina de hombres. Muy interesante hoy lo que se va a abordar hoy, el tema de hoy. Desde la perspectiva, vamos a analizar un poco acerca de la salvación y cómo la religión ha presentado esta doctrina de hombre. Y lo vamos a hacer primero analizando el antiguo pacto, el pacto que Pablo llamó el pacto con defectos. Le recomendamos también que se quede con nosotros, tenga presente su Biblia, su escritura, su lápiz, su papel, que enseguida regresamos. Por favor, no se mueva. La Última Reforma es un espacio para la reflexión sobre lo revelado al apóstol Pablo.
Somos un equipo serio comprometido con el Evangelio de la Gracia y la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro compromiso es con la palabra revelada a Pablo, el perito arquitecto. No es un espacio para debates, tampoco un encuentro de oración o consejería espiritual. Los temas compartidos están dirigidos a un creyente maduro, por tanto pueden herir los sentimientos de una mente religiosa. Búscanos en las redes sociales y forma parte de nuestra comunidad. Renueva tu mente, la última reforma. Mentes embotadas. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. La única referencia significativa del apóstol Pablo sobre Jesús de Nazaret fue que nació de una mujer y bajo la ley de Moisés. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. La llamada Navidad es otro de los tantos esfuerzos religiosos para cautivar la mente del creyente. Es una forma de mantenerte esclavo y sin que conozcas tu verdadera identidad. Renueva tu mente y cambia de referencia apostólica. Ministerios La Última Reforma. Buenas noches, siempre agradecidos con su fiel sintonía a este programa por cualquiera de las plataformas a las que estemos llegando. A lo mejor nos está viendo por Canal 23, por aire o por cable, o a lo mejor lo está viendo por Facebook Live del Canal 23, o Facebook Live de La Última Reforma, o YouTube Live también de La Última Reforma. No hay forma, no hay mecanismo de compensación para que usted no diga, no hubo forma de verlo. Y aquí estamos, muy contentos siempre por esa compañía tan afectuosa que ustedes nos brindan. Y la semana pasada enfocábamos el tema acerca de mandamientos de hombres. Tratamos de poner de una manera práctica esos elementos que los hombres en el judeocristianismo, el creyente en el judeocristianismo, ha antepuesto, pues dizque para
establecer su relación con Dios. Entonces, mucha gente cree que solo se pueden relacionar con Dios a través de un dogma, a través de una norma o a través de un requerimiento. Es decir, si no cumplen ese criterio, si no llenan ese requisito, ellos creen, muchos creyentes así lo creen, están desconectados. Dios les es ajeno a ellos. Y luego de esto aparece la hermana mayor de la ignorancia, que es la culpa, y los termina arrasando. Mucha gente a mí me ha preguntado, por ejemplo, en las redes sociales, ¿y qué opinan del suicidio? Bueno, con tantos dogmas y con tantas normas que hay que llenar, con tantos requisitos que la sociedad judeocristiana plantea y exige, hombre, es para que hubiera más gente suicidándose, porque no van a lograr llenar ni siquiera sus propias expectativas, mucho menos que intente llenar las expectativas de otros que de una forma dolosa imponen mandamientos que ni ellos mismos son capaces de cumplir. Un saludo para nuestro buen amigo, el licenciado Rojas, Ramón Rojas. Él estuvo con nosotros en la reunión pasada, que por cierto fue una reunión afectuosa, y a él le encanta que le digan el paulista, el paulino. Un saludo también para nuestro amigo Mario Rivera, hasta allá en León, que por cierto, hablando de lo que planteaba, a cómo le gusta a nuestro amigo Ramón Rojas que le digan, él nos exponía en las redes sociales de que pareciera que al final estuviéramos igual. Por ejemplo, vienen en el judeocristianismo, están por ejemplo los marianos, los agustinos, en el área protestante están por ejemplo los luteranos, están por ejemplo los calvinistas, los petrinos, los que siguen a Pedro, bueno, y planteaba nuestro amigo Rivera, pues al final no es lo mismo. Pues no es lo mismo. No es lo mismo porque, por ejemplo, si alguien se denomina mariano, resulta ser que María no se calificó a sí misma como la perito arquitecto. No. Ni dijo, como dijo el apóstol Pablo, a fin, allá escribiendo en el capítulo 1 de Gálatas, a fin de revelar al Hijo en mí, dice. Fíjate que Pablo no dice revelarlo en un edificio, revelarlo en una organización, revelarlo en un grupo eclesiástico o revelarlo en el nombre de un gran disque pastor, apóstol, cura o papa. No, revelar a su Hijo en mí, dice. De tal manera que a mucho orgullo decimos que somos paulinos, que hemos creído al evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. Ahora, el otro punto es que usted puede decir, bueno, pero es que yo también soy cristiano. Pero es que para poderse acuñar la expresión de cristiano, y lo digo con respeto, para que usted pueda acreditarse al término cristiano, usted tiene que ser paulino. Porque el único que revela a Cristo en plenitud es el apóstol Pablo. Entonces, si usted se considera cristiano bajo, qué sé yo, la prerrogativa de que está siguiendo a Cristo, entonces no lo está siguiendo, porque el que presenta a Cristo es Pablo. Pablo dice revelar a su Hijo en mí, y por eso Pablo dice, imiten mi ejemplo, dice. Entonces, por eso mucha honra decimos paulinos. Así es. Somos paulinos. Hay una expresión en el Pacto Antiguo, principalmente, bueno, las hay en muchísimas partes, pero hay una expresión de David en Salmo, es un Salmo, el 51. Fíjate, esta locución, esta declaración, David la hace luego del rollo aquel en el que se metió con Betsabé. Natán llega a confrontarlo, lo que para muchos es una enorme lección de sinceridad y esas cosas, porque lo ponía al desnudo a David en vista de la situación que él estaba pasando, ¿no? Lo que a la luz de la ley él estaba viviendo, porque a la luz de la ley él estaba faltando a la ley de Moisés.
pues, me imagino que Betsabé no era una mujer del todo desdeñable, una mujer preciosísima para que el rey se haya fijado en ella, indudablemente debió haber sido así. Entonces, en medio de esa, digamos, iba a decir catarsis, porque es que el cristianismo también ha acuñado conceptos ajenos a su propio criterio. Y por lo menos el apóstol Pablo no lo usa, pero usted va a escuchar a cristianos hablar de catarsis, del karma, de vibras malas, de vibraciones negativas y de cosas por el estilo. Pero David estaba fallándole a la ley, pero en medio de todo eso, David se percata de algo. David, en medio de su sentimiento de culpa, David se percata de algo que en ese momento circunstancial para él fue revelador. Y por eso él lo declara de esa forma. Debe ser igualmente revelador para todos los que estamos en este momento centrados, ¿no?, en lo que estamos compartiendo ahora por medio de este canal. Isaías 51, desde el verso 12, o solo el verso 12, vamos a leer solo la frase más llamativa de David en este salmo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Fíjate, cualquiera dirá, pero eso es lo llamativo que ibas a compartir, leyendo un salmo aparentemente insignificante. Dos cosas, y vamos a hacerlo en la primera frase, hasta donde termina la coma. En el caso de la Reina Valera, no sé qué otra versión estará utilizando, al final es lo mismo, pero vamos a la parte final de la primera frase. David acepta que la salvación le pertenecía a Dios. Entonces él hace un clamor: vuélveme el gozo de tu salvación, no de mi salvación, de tu salvación. Segundo, él acepta que por el hecho de que la salvación es de Dios, bueno, no estoy señalando arriba, ¿verdad? Solo es una expresión, es un ademán. Entonces, no solo acepta que la salvación es de Dios, sino que a la vez determina que lo único que podía perder en torno a esa salvación era el gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Quizás la doctrina, que es una doctrina de hombre, y ya lo vamos a ver desde el punto de vista de la ley, y vamos a verlo en el desenlace del pueblo de Israel, y cómo Jesús luego también habla del sentido de la salvación. La doctrina de hombre que está más arraigada en el judeocristianismo, yo hice así un sondeo rapidísimo, así conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 20, al menos 17, por dar una idea, ¿no? Rápido, un conteo rápido que hice en mi cabeza, por lo menos de 20 expresiones judeocristianas, mal llamadas cristianas, al menos 17, 16, consideran que la salvación solo se obtiene por mérito propio y que por tanto, al yo tener un sentido de merecimiento, la salvación se vuelve totalmente voluble, se vuelve maleable, se vuelve circunstancial. Hablando en el lenguaje llano del creyente inmaduro, del creyente no docto, del creyente no entendido en que Pablo es el apóstol de la gracia, ellos creen que la salvación se pierde. No me gusta usar esta expresión porque, o sea, el solo hecho de perder, que algo que no es tuyo, puedes perderlo, es un contrasentido, pero bueno, esa es la lógica que ellos aplican. Y resulta ser que por lo menos en el protestantismo hay dos grandes vertientes de pensamiento. Está la corriente calvinista, que considera que la salvación es imperecedera. Sin embargo, esa salvación únicamente pueden mostrarla, únicamente pueden exhibirla aquellos que han sido regenerados, es decir, aquellos que nacieron de nuevo. De tal manera de que para ello, si alguien tiene un tipo de comportamiento
que es ajeno a esa expresión religiosa, entonces esa persona no es salva. Nunca lo fue. Y fíjate, yo regreso a David. ¿Te imaginas a David yendo a una de esas expresiones religiosas en el momento que andaba, en un 14 de febrero, extendido? Probablemente, Y que de hecho- producto de la misma ley, perdón. Y que de hecho tenía fama de tener muchos 14 de febrero, el hombre. Bueno, David lo era en supremacía, ¿no? Sí. Su hijo lo copió Igual. a la perfección, Salomón. El punto es que David, yo me imagino que él llega agarrado de la mano de Betsabé un 14 de febrero a celebrar a una congregación religiosa el Día del Amor y la Amistad. Probablemente hubiesen dicho que si David moría en ese momento, David perdía su salvación. Sí. Pero David estaba tan claro que él lo único que le iba a decir al verse descubierto es: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Qué bonito sería entendernos estos trasfondos, estas vicisitudes que ni siquiera están planteadas de esta forma en el Evangelio revelado, pero que Pablo obviamente lo retoma, Sí, por lo así retomó. decirlo, pero él lo explica de una forma más amplia. Pero lo hubieran juzgado. Entonces hubiera llegado a una congregación calvinista y han dicho, como David se comporta, de esa manera, David no puede ser salvo. Porque los hechos que él está desarrollando no corresponden a alguien que tiene un espíritu salvo. Sí. Pero hay otra corriente de pensamiento, la de Jacobo Arminio, que fue la contraparte al pensamiento de Juan Calvino. Y son las dos corrientes que al final de cuentas, mayormente la de Jacobo Arminio es la que prevaleció en el protestantismo. Pero hay tal vez 17 que son arminianistas y hay unas 3 o 4 que probablemente sean calvinistas. Jacobo Arminio decía que el designio de la voluntad de Dios está expresado en el libre albedrío. De tal forma de que el hombre entonces no tiene el título de bachiller. Tiene que conseguirlo. Así es. O sea, ponen la salvación como el seguro social, como una anualidad. O sea, vos vas abonando a la cuenta, pero si de pronto agarras el dinero y lo derrochas, lo perdiste todo. Perdí, sí. Y otra vez empieza de nuevo: ay, Señor, perdóname, ten piedad de mí. Y otra vez abonar. Y esa es la frustración de personas que tienen 40 años, disque cristiana, y yendo a una congregación, 30 años, disque cristiana, y vivir en aquella perenne zozobra de que de un momento a otro la salvación que les fue dada, que no es de ellos, que es de Dios, perece. Sí. Entonces, poner en riesgo algo que no está en riesgo genera zozobra. Y esa zozobra obviamente tiene una razón de ser, y es la de la manipulación, y es la de tener sojuzgado a las personas. Yo en una ocasión hablaba con un líder, hacíamos el planteamiento de la salvación, y él me decía: mira, nosotros los líderes sabemos que la salvación es imperecedera, que la salvación no se pierde, pero nosotros no podemos decirle eso a la congregación, porque entonces cada quien va a empezar a hacer lo que quiere, y bueno, no diezman. Y si no diezman, no hay gracia. Sí. Y es lamentable porque el criterio de que la salvación se pierde es lo que tiene a la gente yendo los lunes al culto de oración, los martes al de la femenil, los miércoles al de los caballeros, el jueves que es el del Santísimo, el viernes, pues ya no sé qué hacen los viernes, los sábados que el día de reposo, y en fin. Hay gente que pasa todo el tiempo metido en una congregación de este tipo. Sí. Pasan día y noche. Yo he conocido casos de parejas que se han separado porque el esposo dice: bueno, mi mujer solo vive metida allá. Y hay casos iguales. La mujer no mira al esposo, porque como el esposo hizo tantas cosas que no debía, el hombre no termina de pagar penitencia yendo a una congregación. Sí, sí. Es lamentable. Es lamentable, y lo decimos sin ni siquiera eslabonar los argumentos subsiguientes,
precisamente porque el solo hecho de pensar en que Dios nos ha concedido algo, que nosotros, sin merecerlo, lo recibimos, queriéndolo merecer, lo vamos a perder, es un contrasentido de Padre y Señor mío. Sí. Pero Sí. así viven todas las congregaciones. Eso Centeno. es un peso. Ese es un peso que acumula el creyente y la religión se ha aprovechado de esto en el transcurso de los años, precisamente por lo que vos estás señalando, que quieren tener un control de las personas. David, en lo que vos leíste, Pablo lo acuña y en la segunda carta, perdón, en la carta de Efesios, en el capítulo 2, Pablo lo menciona de que este don no es de nosotros, que somos salvos por fe y la fe es un don de Dios. Entonces, la persona que no está atento a su apóstol y que vive en el judeocristianismo, esa mezcla que han hecho, esa mezcla que ha hecho la religión, carece de este conocimiento. Y esto que ahorita no hemos puesto las bases todavía de ver por dónde viene esta salvación. Imagínate que Rodolfo, que le reveles ahorita al creyente de que nosotros estábamos mucho más antes que el pacto de la ley. 90% de los disques cristianos hoy en día carecen, no saben pues de que la iglesia estaba mucho más antes y que esa salvación estaba mucho más antes que esa nación que muchas personas consideran que no son dignos, ¿verdad? Estábamos mucho más antes. Y si eso tuvo gloria, mucho más glorioso es lo que nosotros tenemos. Ese es un punto que hay que considerar, Centeno, porque fíjate, en medio de un pacto con defecto, en medio de la turbulencia de llevar una vida correspondida al hecho de lo que Dios demandaba, en medio de todo eso, viene David y dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Ahora, imagínate ahora en este pacto pues, en el cual estamos. Quizás el profeta con el que mayor identificación tuvo Pablo fue con Isaías. Pero esa identificación no estaba solo en el hecho de tal vez de cómo Isaías podía plantear lo que había recibido de parte de Dios, sino por el llamado propio de Isaías. Porque Isaías tenía el llamado de declarar una palabra de juicio sobre el pueblo de Israel. Y eso estaba en esencia lo que al final trágicamente pasó con ese pueblo, sí, al cual todo el mundo quiere imitar, creyendo que quienes habitan allá son descendientes legítimos de esa otra nación que existió. Sí. Y viven anhelando, pues, ir a dar unas vueltas allá por la Tierra Santa. Por la Tierra Santa, así es, sí, por la Tierra Santa. Pero hay una expresión muy bonita de Isaías, que me gustaría que la compartiéramos, Centeno, con nuestros amigos, quienes están siempre pendientes probablemente, ¿no?, de hacer sus anotaciones. Apenas estamos poniendo así, digamos, las bases sustantivas, que este tema ya lo hemos abordado de otra forma anteriormente, pero queremos ir un poco más allá, porque al final de cuentas, esta es la doctrina que es común denominador en todas las expresiones judeo-cristianas. Sí. Isaías 43, versículo 25. Yo, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Fíjate, viene Isaías transliterando a Dios de una forma muy clara. Yo voy a borrar el pecado, yo voy a borrar las abominaciones. Porque lo que ponía en entredicho, el gozo que no podía expresar el salmista, el guitarrista, el arpista de David, era precisamente el hecho de haber violentado el decreto que Dios había dado al pueblo de Israel. Al hacer lo que no correspondía en ese pacto. Entonces, ¿qué es lo que trababa? ¿Qué es lo que imposibilitaba que él sintiera el gozo? Era el pecado.
a la luz de la ley de Moisés. Sí. Pero usted dirá, pero aquí Isaías es muy incipiente. No, me gustaría que lo leyera de nuevo, Centeno, si no abuso de tu humilde gestión y compañía. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Yo no me acordaré de tus pecados. Fíjate, yo soy el que las borro. Porque quien implantó el pacto con Israel fue Dios mismo. Así es. Él les dijo, esto a partir de ahora es pecado. Si ustedes lo violan, yo los voy a castigar. Entonces, esto era lo que mantenía en zozobra a aquel pueblo. Y aún con todo, dice Pablo que eso tenía su gloria. Sí, aún con todo, esto tenía su gloria. Así es. Pues entonces, Dios dice de forma taxativa, yo lo voy a quitar. Yo lo puse, yo lo quito. Por eso David decía, tu salvación, no mi salvación, tu salvación. Ahora, pero viene la expresión posterior. Dice, por amor a mí mismo. A mí mismo. Fíjate que usted puede leer, por ejemplo, la expresión relatada de Jesús de Nazaret, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, porque ese es el problema para creer de forma plena de que Jesús pudo haber dicho eso, porque Él no era Hijo unigénito. Pablo dice que Él era el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un verso también, pero en principio aquí está expresado ese criterio del profeta Isaías. ¿Por qué? Dice, porque por amor a mí mismo, o sea, yo mismo los puse en entredicho, yo quito esto. Y de allí es donde se está determinando todo el asunto de la salvación. Porque fíjate, de la misma manera en que Él puso la ley, Él quita la ley, ¿para qué? Para poder quitar y borrar el pecado. Y de esa misma, entonces, de esa misma forma, Él te dio su salvación. Y esa salvación es una salvación que como un don, dice Pablo, que ya lo vamos a ver más adelante, ya nadie te lo puede. Dice que los dones son irrevocables, dice el apóstol Pablo. Irrevocable, ¿verdad? Dios no puede decir, bueno, ahora, no, ya no quiero dártelo. Simplemente te lo quito, se acabó. Dice que Dios lo da y Dios no lo quita. Porque es un don. No así como la ley, que la ley era una exigencia. La quitó precisamente, pero dice, por amor a mí mismo. O sea, el criterio en el que se establece esto es que, bueno, si la salvación es de Él y Él la dio, es un asunto de quererse Él mismo. Sí. Es un asunto de medirse Él mismo. O sea, en otras palabras, esto nunca ha estado en manos de nosotros. Nunca ha estado en manos de nosotros. Aún en el antiguo pacto, eso no estuvo en manos de Israel. Siempre estuvo en las manos de Dios. Sí. Y entonces, ahora en mi vida, yo decía la semana pasada, que yo miro mucho en las redes sociales, que la gente expresa de forma tal vez como casuística, que se haga la voluntad de Dios. Pero viene la gente y dice, yo estoy en las manos de Dios. Pero es que sí, ahí siempre hemos estado. Sí. Mira, y en las manos de Dios está su salvación. En las manos de Dios está su misericordia. En las manos de Dios está su perdón. En las manos de Dios está su gracia. O sea, nunca ha sido nuestra. Nosotros, de hecho, nunca hemos sido de nosotros mismos. Así es. Entonces, cuando viene pronto Isaías y lo pone en perspectiva, es la clara, la expresión, translitera a Dios de una forma precisa. Y dice, yo voy a borrar. Y lo voy a borrar por amor a mí mismo. O sea, no es algo que va a depender de mí. No es algo que va a depender de vos. No es algo que va a depender del líder o la congregación a la que yo pertenezca. Porque ese es el problema de las exclusiones congregacionales. Entonces vos te vas, por ejemplo, donde el católico y el católico te dice, no, nuestra iglesia es la verdadera.
Entonces vos te vas donde el pentecostal y el pentecostal te dice, espérate, solo nosotros nos vamos a salvar. Entonces después te vas donde el bautista, donde el metodista, te vas bueno, te vas a todas las corrientes y todas ellas excluyen a las demás. Sí. Una vez alguien a mí me preguntó, bueno, pero si ustedes entonces, no, es que la iglesia de Cristo es una iglesia universal, es una iglesia plena. Ahí hay gente que no conozco, ahí hay gente que puede ser que no crea que lo merezca, pero hay gente que ahí está, Así y es. es la iglesia. Así es. Pero obviamente el desarrollo del potencial del creyente como iglesia no va a poder darse hasta que la revelación de Pablo no llegue, hasta la revelación que le fue dado a Pablo no llegue. Hasta que no reconozca eso. De hecho, la mayoría de los creyentes hoy en día actúan como que eso que puso, que es lo que determinaba para un pueblo selectivo lo que era ley, nunca fue quitado. Y esa ley, de hecho, no fue para otros pueblos, fue exclusivo y lo han agarrado propio. O sea, es triste ver la iglesia, la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, tomando esas leyes que más bien les ponen carga al creyente. Y pues la religión en el transcurso de miles de años se ha aprovechado de esto. Precisamente porque el creyente no ha tenido esa perspicacia, no ha entendido a su apóstol y pues sigue actuando como que eso que determinaba esa ley, eso que determinaba el pecado, está vigente todavía. Obviamente sé que muchos de los que están sintonizando el programa conocen el proceso de cómo el pecado fue quitado. Sin embargo, no lo abrazan ese proceso. Es como que si el hombre vino, lo clavaron en el madero y como que el efecto no hizo nada. O sea, siempre siguen culpándose por mi culpa, por mi gran culpa, o siempre viven con un peso de conciencia y provocado por los líderes, por la religión, por X donde usted se congregue, que le siguen inculpando esa culpa. Y por no conocer a su apóstol, entonces, claro, obviamente se apoderan y siguen con esta culpabilidad como que si pertenecen a una de las 12 tribus, Rodolfo, de que existió en un determinado tiempo. No, nosotros tenemos una gloria mucho más gloriosa de lo que una vez fue gloriosa, nosotros lo tenemos mucho mejor, Rodolfo. Tal vez lo que leímos en Isaías 43, alguien puede decir, es demasiado aislado ese pensamiento expresado por Isaías. Sí. Isaías 51, vamos a leer el verso 8. Isaías 51, 8. Dice, porque como a vestidura los comerá polilla, dice. Como a la lana los comerá gusano, dice. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de los siglos. Hay una expresión de Jesús de Nazaret en Juan, me gustaría que lo compartieras, Rodney, en Juan capítulo 17, verso 12. Veamos en perspectiva cómo Jesús lo plantea en relación a los 12 que él había escogido para ser sus discípulos. O sea, me gusta cómo lo presenta aquí Jesús de Nazaret, porque le pone nombre y apellido. O sea, a ver, hace una exposición de la salvación de una forma, digamos, tan coloquial, pero a la vez tan precisa, ¿verdad? Que no deja, digamos, algún tipo de objeción abierta, Sí. algún tipo de cuestionamiento. Sí, claro. ¿Verdad? Juan capítulo 17, versos 12. Sí. Y esto según Juan son declaraciones del mismo Jesús de Nazaret. Y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Fíjate, aquí pone otra vez en la palestra el hecho de que la salvación es de Dios. Me diste 12,
Uno de ellos ya estaba listo y servido. Así es. Decía un amigo mío, era huevo tibio. Yo nunca entendí esa analogía, ¿verdad? Era huevo tibio. Dice. Ya estaba. Claro, no vamos a poner a objetar, no, o a hacer conjeturas, mejor dicho. Pero lo expresa mejor en el capítulo 10, en el verso 28. Mismo Juan. Juan, capítulo 10, verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y yo les doy vida eterna. O sea, te da una vida y esa vida no es una vida que perece con el tiempo, no es una vida que se deprecia, no es una vida que va perdiendo sustancia. No, dice que es una vida eterna. Claro, escuchen hablar de vida eterna y entonces ya se imaginan, ¿no?, que van a querer vivir en este cuerpo perenne y permanentemente, sin entender que nosotros antes de ser carne somos espíritus justos, hechos perfectos. Entonces lo que realmente aquí está planteando es que la justicia de Dios iba a ser manifestada en nosotros de una forma eterna e imperecedera. Eso es, realmente esa es la vida eterna. Pero dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará o las arrebatará de mi mano. Entonces, esa expresión de yo estoy en las manos de Dios, haga la práctica. Haga la práctica. O sea, a ver, si usted está llevando una vida en la cual está viviendo sus circunstancialidades, a mí no me importa cuál sea, no sé qué tipo de hábitos usted considera que está llevando a efecto por los cuales en una congregación X a usted lo están segregando. O que por esa causa a usted lo están discriminando. Eso a mí no me interesa. Usted le puede llamar debilidades, Pablo lo llama obras de la carne, usted le puede llamar lo que usted quiera. Como usted quiera llamarle, llámenlo. El punto es que lo que se te otorgó en el sacrificio de la cruz es algo que no iba a perecer jamás. Y si realmente estás en las manos de Dios, cuando te veas en las manos de Dios, vete también en medio de esa circunstancialidad. No sé si me estoy explicando, te lo voy a poner de otra manera. Si vos crees que lo que estás ejecutando en tu vida no te alinea en el concepto de la voluntad de Dios, entonces no sigas estoy en las manos de Dios. No sigas diciendo estoy en las manos de Dios, violentando a sí mismo su designio y su decreto. O sea, tú tienes que entender que si estás allí, lo que pasa a tu alrededor tiene el mismo efecto. Y esto es quizás lo más complejo que nosotros expresamos constantemente y es lo que más reacciones recalcitrantes genera en muchos de los que nos están viendo y nos están escuchando. Pero ¿cómo le van a decir eso a la gente? Sí. Pero ¿cómo le van a decir eso a las personas? No es que les van a mandar a hacer lo que ellos quieren. Pablo dice... Y se van a perder. No es que se van a perder. Entonces aquí viene ya la salvación, ya puesta en entredicho, lo que genera es un enorme temor. La gente vive expectante. Todos los días viven esa angustia. Todos los días viven esa angustia. Fíjate, cuando hemos hablado de la oración, claro, vivir en la angustia de la ley te obligaba, Señor, ten misericordia de mí. Te fallé, no se dio cuenta el sumo sacerdote, no se dio cuenta el vecino, si no ya me hubieran apedreado. Bueno, yo, por lo menos en mi caso yo creo que ya hubiera muerto como 70 veces 7, probablemente. Mire, yo hubiera muerto apedreado, no, ni cuento. Yo hubiera muerto, perdón, a mí me hubieran cortado las manos, a mí me hubieran cortado los dedos. O sea, si yo hubiese nacido en aquella circunstancia de oprobio para el pueblo de Israel, que se les dio la ley, yo creo que a los 6 años me eran De hecho, Rodolfo, el mismo Jesús de Nazaret establece algo interesante acerca de esa ley, que si codiciabas en tu corazón, incluso hasta en el pensamiento, estabas frito, como decimos aquí en buen nicaragüense. Imagínate, ahora
Ahora, el creyente de ahora, el judío, sigue ese modelo. ¿Cuándo van a ser salvos? Ahora, Pablo dice a los Gálatas que el espíritu y la carne se oponen para que no hagamos lo que nosotros querramos. Mira, Pablo contrastó a Pedro porque este es el síndrome petrino. Este es el síndrome petrino, el síndrome de la hipocresía. Porque viene Pablo, contrasta a Pedro y le dice, hombre, si tú siendo judío vives como gentil, Así es. ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, aquí es donde viene el gran dilema. En esencia, ¿qué es lo que contrastaba Pablo a Pedro? Dice que venía a expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. ¿Sabe qué hacen los pastores, los curas, los sacerdotes? No, y lo digo con respeto, pero es cierto lo que voy a plantear ahorita. Y discúlpenme si se sienten ofendidos. ¿Qué es lo que hacen los líderes disque espirituales ahora? Viven espiando la libertad que tienen en Cristo los miembros de sus congregaciones. Eso es lo que vienen haciendo. Discúlpenme que lo diga, pero es cierto. Me da risa, Rodolfo, porque yo me acuerdo en mis tiempos de religioso, porque yo una vez, una parte de mi vida, me congregaba con los pentecosteles y eso es ciertísimo. Hay veces tenías el radio a canal, como decimos aquí, y mirabas el pastor viniendo a media cuadra, bájale el radio, porque ya sabes, si te escucha el pastor, es pecado. O ciertos programas en la televisión no podías ver. Dios guarde de que estabas viendo una película de terror. Te tachaban. Mira, hermano, eso es pecado. Y eso es lo que hace el judeocristianismo. Precisamente eso, lo petrino, lo que está diciendo Rodolfo. Viven espiando la libertad que nos fue dada. Esa libertad nos fue dada. Lo que pasa es que hoy, pues, lamentablemente la mayoría de la gente no goza de esa libertad, Rodolfo. Son espías. Sí. Por eso vas a ver a esos líderes desde los púlpitos dicen, esos que escuchan música mundana, esos que se visten de tal forma, esos que fuman y esos aquí. Digo, pero, o sea, ¿cómo es que saben eso? Porque es que viven pendientes de la vida de los demás. Y tanto es así que, a ver, no solo las congregaciones segregan a otras congregaciones, sino que dentro de las mismas congregaciones hay bandos. Se generan bandos. Y a mí me da mucho pesar, y lo digo también con respeto. Yo he mirado gente, por ejemplo, principalmente más en el sector católico, gente caminando cientos de metros, a veces hasta kilómetros, de rodillas, clamando un perdón que ya fue concedido, Sí. solicitando una misericordia que ya fue otorgada, queriendo ganar una salvación que ya fue dada y que está en manos de Dios y que está en control de Dios. Entonces resulta ser que todas esas cosas que se están haciendo y se están desarrollando, por solo simple hecho de no entender esto, nos damos cuenta que están de más. Sí. Y como están de más, el creyente no tiene por qué seguirlas haciendo. El creyente no tiene por qué seguirse negando a sí mismo. El creyente tiene que hacer eco de su condición y su posición en Cristo. Dice Pablo, sentados juntamente con Cristo. La salvación es de Dios. Vuélveme, decía David, en aquel pacto con defecto. Vuélveme el gozo de tu salvación. Fíjate, si hay un gozo en la salvación a la luz de la ley, ¿cómo no va a generarme gozo eso ahora, sabiendo que la salvación que tengo es una salvación que me fue otorgada por gracia y que no va a perecer nunca? Sí. Y que independientemente de las circunstancias que pasen en mi vida, ahora bien, hay virtud en una vida piadosa. O sea, nosotros no vamos a cuestionar eso. Hay virtud en una vida piadosa.
pero que no sea la exigencia de una vida piadosa la que te haga olvidar de que Dios está en control de tu vida. Sí. O sea, por un lado, ni que la menosprecie por el hecho de lo que hiciste, ¿verdad? Ni la menosprecies tampoco creyendo que llevando esa vida piadosa la resguarda, la cuida, la venera, la salvaguardas, porque no es así. Y si vives en el criterio de la anualidad, de que vas acumulando puntos, ¿verdad? Como un juego de video. Y así me pasaba, ¿no? A ver, los juegos de video, los míos son los antiquísimos. Sí. Usted te acuerdas de Mario Bros. Antes del Claro. 64, ¿verdad? El Mario Bros. 64. Estamos hablando del primero. Sí. Yo lo jugué. Y bueno, hoy ibas allí, ibas en el primer nivel, ibas en el segundo nivel, ibas en el tercer nivel y de pronto cometías un error a la hora de manipular el control, te ibas a la parte más honda, tenías que volver a empezar desde el primer nivel. La vida espiritual no funciona de esa forma. Oye bien, me alegra informarte que la vida espiritual no funciona de esa manera. Así es. Me alegra informarte que no funciona de esa manera. Vive tu vida con tranquilidad. Y me apena también informarte lo mismo. Si sigues creyendo que tu vida piadosa es más importante del crédito legítimo que harías si reconoces que la salvación no es tuya, vos no puedes cuidar algo que no es tuyo, y mucho menos algo que es tan valioso, tan sagrado. Es la salvación que es de Dios. Y como Dios sabía que era algo sublime, porque lo hizo por amor a sí mismo, esa salvación Él nunca la puso en entredicho. Sí. Él ni siquiera la puso a tu cuidado, porque si sabía que vos la cuidabas, por favor, se nos desgraciaba la vida. Sí, Rodolfo, quiero aprovechar, ya se nos está yendo el tiempo, de saludar a todas aquellas personas que se reunieron con nosotros el jueves pasado. Tenemos una reunión cada 15 días y pues nos da mucha alegría de que ya casi no alcanzamos en el salón ya donde nos reunimos y saludes a todas aquellas personas que llegaron por primera vez y que siguen visitándonos a nosotros. Un abrazo, saludes a todos ellos de parte de nosotros. Estas reuniones han sido muy provechosas, muy bonitas, la hermandad ahí que tenemos ahí, las enseñanzas muy buenas, muy buenos temas, así como los que abordamos aquí en el programa. Un saludo para ellos. Entonces, ¿qué es la salvación? Lo vamos a ver la próxima semana en detalle, para que no te sigan metiendo el cuento de que eso que te dio Dios se te puede caer de las manos, porque eso no es posible. Y déjame decirte algo. La salvación no puedes entenderla sin la intermediación del apóstol Pablo. Oye bien lo que te estoy diciendo. Porque no hay forma de ver la salvación si sacamos y desentrañamos de ese libro que llaman Biblia las 14 cartas de Pablo. Y no solo eso, déjame decirte también que la salvación es algo sublime. ¿Por qué es sublime? Porque es algo que Dios diseñó por amor a sí mismo. No pongas en saco roto algo tan lindo y tan grande que Dios te ha dado. Tienes una salvación muy linda. No la desperdicies creyendo que la pierdes, o no desperdicies, lo corrijo, ¿verdad? No desperdicies la calidad de vida que te puede dar entender que la salvación es un asunto de Dios, que no depende de ti. Y no ponerla en entredicho con esos cuentos de que tienes que ganártela, porque si dependiera de nosotros ganárnosla, yo ya te dije, en la ley, cuidado, a los 6, 7 años ya me eran apedreado. Precoz el muchachito. ¿Y quién no lo es? Porque estamos expuestos a una vida donde desde el punto de vista de la carne, todo nos pasa, todos los días. Que una mala palabra, que una acción desacertada, que hicimos llorar a alguien, que lastimamos a alguien. ¿Cuántas cosas nos pasan todos los días en nuestra vida? Y lo más lindo es que en medio de todo eso, la salvación está asegurada.
Nos dio mucho gusto pues haber estado un miércoles más con ustedes. Siempre insistimos, un tema recurrente. Búsquenos en las redes sociales, búsquenos en Facebook, búsquenos en Twitter, escríbanos a laultimareforma@gmail.com. Estamos para servirles a ustedes, estamos en completa disposición para poder compartir juntos esto que hemos entendido y esto que nos da mucho gusto poderlo compartir, porque definitivamente así es. Nosotros estamos con la mejor dicha del mundo aquí frente a ustedes, vilipendiados por algunos, cuestionados por otros. Bueno, la vida sin sabor no tiene sentido tampoco. Así que estamos abiertos para eso, búsquenos. Este programa, si le ha sido de edificación, si le ha sido de provecho, búsquelo como el número 124 en el canal de Facebook, en el canal de YouTube, perdón, y también en Facebook lo puede buscar como el programa número 124. Precisamente por eso los numeramos, para que usted pueda referenciarlos y después buscarlos con calma. Ha sido un enorme placer haber estado con ustedes. Vamos a continuar este tema de doctrinas de hombre y vamos a ver, según lo presenta el apóstol Pablo, esta salvación es más linda de lo que tú te imaginas. Pasen muy buenas noches. La última reforma.